Bienvenidos. Qué bueno que están aquí, porque quiero que me acompañen a conocer la historia del libro. Todo empezó en la Edad Antigua, cuando el hombre tallaba sus primeros escritos sobre piedra. Con razón nadie escribió una novela. Luego aprendió a escribir sobre madera. ¿Ustedes sabían que la palabra liber significa corteza interior de árbol? En el segundo milenio antes de Cristo, los libros se hacían con láminas de bambú unidas con cuerdas. En la antigua Mesopotamia, imprimían los caracteres en las tablillas de arcilla blandita y luego las cosían con calor. Los pueblos asirios y sumerios usaban una escritura en forma de cuña, de donde viene la palabra cuneiforme. En la ciudad Nínive, en Mesopotamia, los arqueólogos encontraron 22.000 tablillas de arcilla. Este descubrimiento es la biblioteca de los reyes de Asiria, que tenían talleres de copistas y lugares para conservar los escritos, lo que demostró que 7 siglos antes de Cristo ya había una organización de los libros de arcilla. Los asirios estudiaban, conservaban y clasificaban los libros como un bibliotecario moderno. Nuestros antepasados también escribieron sobre hueso, bronce, cerámica, escamas y en la India sobre hojas de palma seca. En todas las épocas de la humanidad, el hombre sintió la necesidad de escribir, tanto como ahora nosotros necesitamos usar las redes sociales, la internet y la televisión. Una curiosidad. Mesopotamia significaba en el antiguo arameo entre dos ríos, porque este territorio ocupa una franja de tierra entre los ríos Éufrates y Tigris. Hoy este territorio pertenece a Irak. Si continúan caminando, se encontrarán más adelante con el antiguo Egipto. ¡Nos vemos en las pirámides! Los egipcios cambiaron la historia de la humanidad con un gran invento, el papiro. Las tablillas de madera de 4.000 años antes de Cristo fueron reemplazadas por los volúmina, que eran rollos de papiro escritos con tinta, ligeros y fáciles de transportar. ¡Ajá! Así fue como los conocimientos empezaron a moverse de un lugar a otro. El papiro más antiguo que ha llegado a nuestros días se descubrió en la tumba de Emaca del 3035 a.C. Las láminas se fabricaban prensando el tallo de la planta llamado papiro, alternando el sentido de las fibras para darle resistencia. Se escribía con un cálamo, el tallo de una caña o con plumas de aves. Los escribas egipcios usaban la escritura hierática o sacerdotal con signos más simples que se pudieran adaptar al trabajo manuscrito, mientras que los jeroglíficos eran signos parecidos a los dibujos, mucho más elaborados, que los egipcios grababan en madera o en muros de piedra. Los rollos de papiro se hacían encolando varias hojas y se enrollaban en un cilindro de madera. Algunos rollos tenían hasta 40 metros de longitud. ¡Qué gracioso! En vez de preguntar ¿por qué página vas?, sería ¿cuántos metros llevas? Una curiosidad. El pergamino fue inventado por Eumenes III, rey de Pérgamo, de donde viene la palabra pergamino. Pérgamo estaba ubicado en lo que hoy es Turquía. En el siglo II a.C. descubrieron que se podía conservar por más tiempo una escritura sobre la piel tratada de animales, como cordero, vaca, asno, antílope. Pero ya es hora de que visitemos a los griegos y a los romanos, los que más influyeron en la cultura occidental. Sí, en ti y en mí. Así que allá nos vemos. La antigua Grecia es la cuna de la civilización occidental, donde nació la democracia, la filosofía occidental, los Juegos Olímpicos, la literatura, la historia, la política y los principios más importantes de la ciencia.
El famoso rey Alejandro Magno murió en el año 323 a.C. y desde su muerte hasta el suicidio de Cleopatra VII de Egipto y su amante Marco Antonio en el año 30 a.C., todo este período se llamó helenístico, porque el mundo griego recibió la gran herencia de la cultura helénica de la Grecia antigua. Luego, los romanos tomaron el poder. En latín, los cilindros de papiro se llamaban volumen, que significa movimiento circular, revolución, libro. En la antigua Grecia existían lugares dedicados a la venta de los volúmina, algo parecido a las librerías de hoy. Desarrollaron la idea de la enciclopedia y se crearon grandes bibliotecas que tenían sus talleres de copistas para difundir los libros, conservaban un ejemplar de cada libro, se hacían traducciones, catálogos y desarrollaron la crítica literaria para catalogar los textos. La Biblioteca de Alejandría llegó a contener 500,000 de volúmenes. ¿Te imaginas? La Biblioteca de Pérgamo fue destruida y sus 200,000 volúmenes fueron llevados por Marco Antonio y Cleopatra al templo. A lo largo de la historia, muchos libros valiosos se han perdido en las guerras o han sido quemados. Pero por suerte, muchas obras clásicas han llegado hasta nosotros, como la Ilíada y la Odisea de Homero. La edición de los libros se desarrolló en Roma en el siglo I a.C., con la literatura latina. El libro se difundió con la expansión del Imperio Romano, imponiendo la lengua latina en los pueblos conquistados. Una curiosidad: las bibliotecas en su mayoría eran privadas. Julio César creó una biblioteca en Roma que le dio prestigio político. En el año 377 existían en Roma 28 bibliotecas. En la Edad Media, la humanidad se atrasó en muchas cosas, pero en los monasterios se pudieron salvar innumerables libros de las guerras. La conservación o destrucción de las obras dependía de las luchas políticas e ideológicas, como la iconoclasta, que destruyó innumerables libros entre los años 780 y 840. Lamentablemente se usaba piel de animales para escribir, y como salía muy costoso, muchas veces se borraban libros enteros para reescribir encima, perdiéndose así obras muy valiosas. Los monjes copiaban y decoraban los manuscritos en el scriptorium, de donde viene la palabra escritorio. En la Edad Media, el códice sustituye el volumen. En lugar de un rollo continuo, el libro se convirtió en un conjunto de hojas cosidas en forma rectangular que permitía tomar notas o escribir mientras se leía, permitiendo que el lector pueda ir a un punto preciso de la lectura. Surgieron los índices y 1500 años después todavía usamos este formato. En el siglo XIV se difunde por Europa la utilización del papel, que llegó de China a través de la cultura árabe en España. El papel había reemplazado al pergamino. Con las primeras universidades, los manuscritos servían para profesores y estudiantes. El desarrollo del comercio y de la burguesía motivan la demanda de textos especializados y empiezan a aparecer los escritos en lenguas vulgares. ¡Hey! Vulgar no quiere decir de mal gusto o indecente. No. Es la lengua hablada por la gente en la calle, en lugar de la lengua que se usa en la literatura. Una curiosidad: las bibliotecas de los monasterios contaban con los armarium, secretarium, archivium o librarium y eran dirigidas por los antiquarius, bibliotecarios o armarios. Los libros se guardaban bajo llave y solo los monjes podían leer en sus celdas. En la Baja Edad Media se hace realidad el préstamo de libros y el sistema Pesia,
Un copista hacía varias copias de un libro por pago. Recuerden que todo era a mano. Eso viene siendo hoy en día una especie de centro de fotocopiado. Llegamos a la época moderna. La imprenta ideada por Gutenberg en 1440 dio paso a la era industrial del libro. La producción del libro aumentó con la prensa de vapor alrededor de 1820 durante la Revolución Industrial. Los molinos de papel a vapor lo convirtieron en un artículo de consumo masivo. En 1886, Ottmar Mergenthaler inventa la linotipia, que mecaniza el proceso de composición del texto para llevarlo a la imprenta. Después aparecen la fotografía, los registros sonoros y el cine. Y en 1990 se generalizan los códigos numéricos multimedia, que codifican del 0 al 1 los textos, las imágenes fijas y animadas y los sonidos. Con la aparición de la Internet, la información y el conocimiento no tienen barreras temporales ni geográficas. Este invento es el más impactante en la época contemporánea porque influye en todos los ámbitos de nuestra cultura. Aprovecha la Internet al máximo. Por ejemplo, se me ocurre descubrir cuáles escritores latinoamericanos han ganado el Premio Nobel. Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias y Gabriela Mistral. Quiero ver escritores dominicanos reconocidos en el mundo. El poeta nacional Pedro Mir, que cumple 100 años de su nacimiento. Juan Bosch, Aída Cartagena Portalatín, Pedro Enrique Sureña, Ilma Contreras, la primera mujer que ganó el Premio Nacional de Literatura y a quien está dedicada esta Feria del Libro. En fin, el libro digital abrió una nueva ventana a la lectura. Miren, El Quijote, el libro más leído y traducido en el mundo después de la Biblia. ¿Sabías que Biblia significa libro? El Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo. Hasta aquí llegamos juntos en esta breve historia del libro, que puedes ampliar con la lectura. Como dijo la escritora Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro.